Déjalo ahí nomás, déjalo ahí nomás, déjalo ahí nomás. El té me has dejado todo así. Imposible que yo en esta situación que no tengo rango de movimiento pueda tomar un té. Aquí no hables. Apaguemos los micrófonos un ratito. Ok. No bajándose de los autos, pidiendo responsabilidad respecto a lo que implica la pandemia, y el peronismo ha salido a la calle, ha retomado la iniciativa y lo ha hecho de esta manera, ¿no? Esta noche, ¿qué tenemos para esta noche? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Estamos admitiendo a todos los que quieran ingresar. Les ruego a todos, por favor, que apaguen, desactiven el audio. Por favor, a todos desactivar el audio para que así podamos dar comienzo a la reunión. Vamos a esperar 2 minutitos más. Ya estamos con 71 participantes. Y vamos a dar dentro de 2 segunditos nomás este interesante tema que tenemos esta tarde. El ganglio centinela. Marina, ya estamos en Facebook. Estoy en eso. Perfecto. Ahí lo chequeamos. Mira. Podemos ir comenzando, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta reunión de esta tarde, día sábado, 18 horas,
poco difícil para que estemos acá sentados, pero bueno, nos pareció muy bueno presentar este tema, muy interesante, ganglio centinela en cáncer de cuello uterino. Hoy tenemos como disertante e invitado especial al doctor Sebastián Alessandria, médico de planta de la sección de ginecología oncológica del Hospital Clínica José de San Martín, especialista universitario en ginecología oncológica. También miembro de la Cátedra de Ginecología de la Universidad de Buenos Aires. El tema de hoy, ganglio centinela, es un tema muy interesante, por el cual hubo un cambio muy importante estos últimos años con respecto al cáncer de cuello, en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento. Así que en un primer momento vamos a escuchar al doctor Sebastián Alessandria y luego la coordinación va a estar a cargo de la doctora Jacqueline Charubi. Las preguntas pueden hacerlo en el chat. A medida de que ustedes vayan surgiendo alguna pregunta que quieran hacer, escriban por favor en el chat, si pueden con mayúsculas, mucho mejor. Al final, cuando termine la disertación del doctor Sebastián, vamos a hacer todas las preguntas que surgen. Sebastián, buenas tardes. Adelante, por favor. No se te escucha, Sebastián. Estás muteado. Bueno, muchas gracias, doctora Torino, doctora Charubi, por la invitación. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿sí? En primera instancia les voy a hablar un poco del ganglio centinela, ¿sí? Después la idea es darle algunos tips y que puedan ver algún, digamos, video de cómo se aplica. Bien. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto, entonces, el ganglio centinela, ¿sí? En cáncer de cuello, yo organizé algunos objetivos que me gustaría que se puedan llevar a casa después de esta pequeña charla, que es que conozcamos cuáles son las bases para la implementación del ganglio centinela en el cáncer de cuello. Después, cuáles son las indicaciones del centinela. ¿Qué tipo, digamos, de estudio debemos realizarle a este ganglio centinela? Y la identificación de los diferentes colorantes, por qué, ¿sí? y cuál podemos seleccionar. Entonces, esta diapositiva era de un médico que ya falleció, que me enseñó mucho, ¿sí? Y cuando el cáncer de cuello se estadificaba en forma clínica, ¿sí? Decíamos que mal podemos tratar una enfermedad si nosotros no conocemos cuál es su verdadera extensión. ¿Por qué? Porque a partir del 2018, ¿sí? El cáncer de cuello empieza a tomar el estatus ganglionar en parte de su estadificación. Si nosotros no conocíamos este estatus ganglionar, subestadificábamos entre un 5% en los estadios iniciales hasta un estadio 4 en un 25-30%. Entonces, para introducirnos, ¿sí? Sabemos que es el 10º cáncer más común que afecta a todas las mujeres en los países desarrollados, no en el nuestro porque no tenemos demasiadas estadísticas. La realidad es que el factor ganglionar, ¿sí? Es un factor importante. ¿Por qué? Porque va a definir qué tratamiento poder elegir. Ahora que nosotros conocemos el estado ganglionar, podemos definir si un tumor pequeño tiene compromiso ganglionar, no operarlo, que antes, si hasta el año 2018, nosotros lo operábamos igual. Y esto, ¿sí? Pensemos que en el año 1944, Meigs hace la variante de la operación de Bergheim y empiezan a tener, digamos, en esta cirugía radical, en consideración los ganglios como factores pronósticos. También el ganglio centinela, ¿sí? Vamos a tenerlo, digamos, en nosotros, ¿sí? Gracias a Cavanagh, que en el 77 lo introduce, primero en los melanomas, ¿de acuerdo? Y después vamos a saber que las linfadenectomías en manos expertas, tanto pelvianas, ¿sí? como lumboaórticas, tienen muchas complicaciones, iniciando desde que prolonga más la cirugía, desde que produce mayor pérdida de sangre, puede producir, digamos, lesiones nerviosas, formación de linfoceles, estériles o no, compromisos vasculares, tromboembolismos y linfedemas en los miembros inferiores y la vulva de nuestras pacientes. Por lo cual, la linfadenectomía, aún en manos expertas, no es inocua.
Bien, cuando nosotros buscamos resecar el ganglio centinela, lo hacemos en búsqueda, aparte de conocer el estatus ganglionar, de disminuir las complicaciones asociadas a una cirugía radical y también mejorar la detección de las metástasis ganglionales, buscando las micrometástasis. Se inició en el melanoma, luego en el cáncer de mama, y en un poquito, sí, en un par de slides más, vamos a ver cuál fue en la ginecología oncológica su camino. ¿Qué debemos recalcar? Que el ganglio centinela en el cáncer de cuello de útero no es un tratamiento estándar. Entonces, a partir de que nosotros conocemos en el 2018 como parte de la estadificación los ganglios, ¿sí?, podemos también disminuir la radicalidad y hacer resecciones más acotadas. ¿Qué quiere decir? No hacer linfadenectomías sistemáticas en casos seleccionados, ni linfadenectomías extensas. También mapear los ganglios centinela en forma correcta y así mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, aparte de la sobrevida global y el tiempo libre de enfermedad. El ganglio centinela tiene unos principios, que es la teoría de la progresión ordenada de las células tumorales, ¿sí? Porque en la mayoría de los cánceres, salvo por ejemplo como puede ser en los melanomas, no hay skip metástasis. Es muy poca, ¿sí?, los cánceres ginecológicos, que son tumores sólidos, que presentan skip metástasis. Y el objetivo es que tomamos como primer ganglio o primer grupo de ganglios, ¿sí?, porque puede ser 1, 2 o 3, ¿sí?, y que van a ser los que reciben el drenaje directamente de su tumor primario. ¿Qué antecedentes nosotros tenemos en cáncer de cuello? Bueno, los antecedentes que tenemos es que ya en el 95 Magrina, que es un ginecólogo-oncólogo, ¿sí?, de gran trayectoria norteamericano, vio que las linfadenectomías producían linfocele, linfedema, lesiones neurales y vasculares en pacientes en los cuales no se justificaba en forma retrospectiva, analizando las piezas de anatomía patológica, haberles realizado una linfadenectomía. Y lo mismo fue sucesivamente, ¿sí?, acreditado por otros autores. Miren este trabajo, qué interesante, que se publica en el 2007, ¿sí?, en el cual se revisan 1.565 casos, estadios 1 a 1 y 1 a 2 de adenocarcinomas. Y la tasa de metástasis ganglionar en estas pacientes es del 1.5%. O sea, hacemos 100 linfadenectomías para encontrar en una paciente y media metástasis ganglionar. Bien, ¿qué evolución tiene el tratamiento del cáncer de cuello? La cirugía que tratamos como estándar, la cirugía radical, la histerectomía radical, operación de Bergheim, tiene apenas 120 años, mucho. En el 1951 Meigs, ¿sí?, la modifica y agrega la linfadenectomía. En el 61 Kobayashi, ¿sí?, lo que hace es agregar o empezar a hablar del nerve sparing, que cuando veamos el capítulo de histerectomías radicales vamos a charlar. Piber, a mediados de los 70, lo que hace es tomar la histerectomía, ¿sí?, radical de Bergheim-Meigs y ponerle el nombre de Piber 3. Y él define las histerectomías o las clasifica en 5 tipos. La 1, la intrafacial; la 2, lo que sería un Bergheimcito, que es la ligadura del parametrio lateral por dentro del cruce entre el parametrio y el uréter. También lo vamos a ver en la charla de histerectomías radicales. El Piber 3, que lo homologa al Bergheim-Meigs; el Piber 4, que es un Bergheim-Meigs con la ligadura de la arteria, ¿sí?, a la altura de la hipogástrica; y el Piber 5, que es la exenteración pelviana. Luego, mediados de los 90, aparece Daniel Darchan, que es el padre de la traquelectomía radical. Luego, en el 2014, se vuelven a modificar las histerectomías radicales en A, B, C y D. Y a principios de los 2000, sí, de estos años, empiezan a aparecer, ¿sí?, las teorías sobre que los carcinomas iniciales deberían tratarse con cono y eventualmente ganglio centinela. Bien, ¿por qué es tan importante la detección del ganglio centinela? Porque en el ganglio centinela nosotros vamos a encontrar las metástasis ganglionares más pequeñas. Nosotros veamos una paciente sin metástasis ganglionar, ¿sí?,
tiene una sobrevida global del 91%, mientras que una paciente que presenta un compromiso masivo de la pelvis por metástasis ganglionar tiene una sobrevida, ¿sí?, en mismo estadio del 35%. Pero a nosotros no nos importa la que no tiene versus la que tiene un compromiso masivo. A nosotros nos importa la que no tiene, ¿sí?, versus la paciente que tiene un ganglio comprometido. ¿De acuerdo? Entonces el ganglio centinela es mucho mejor estudiado que una linfadenectomía completa. Y ahí tenemos una diferencia en sobrevida global a 5 años de un 91% si nosotros detectamos que esa paciente tiene ganglio negativo, a un 69% si esa paciente tiene ganglio positivo. Pero lo que pasa a veces es que en la linfadenectomía completa no podemos encontrar, ¿sí?, el ganglio positivo, porque los ganglios se seccionan en dos generalmente. Bien, ¿y cuál es la evolución del ganglio centinela? La evolución, ¿sí?, del centinela en ginecología oncológica empieza en los 90, con el cáncer de mama con Crack. Charles Levenbach, ¿sí?, en el año 94 empieza con lo que es el cáncer de vulva y el ganglio centinela. Es la persona que más experiencia tuvo y que desarrolló el ganglio centinela en vulva. Luego, un par de años después, ingresan, ¿sí?, los primeros trials en endometrio, y a principios del 2000 se empieza a estudiar el ganglio centinela en el cáncer de cuello. O sea que tenemos 17 años desde que se empezaron a hacer trabajos con centinela hasta que se toma en el cuello. Bien, miren esta revisión del 2009 también. Microcarcinoma, el viejo o el antiguo 1A2, más de 1000 casos. Cuando el 1A2, ¿sí?, a cual le corresponde realizar, o en ese momento le correspondía realizar una operación de Bergheim-Meigs o una operación de Piver-2, cuando este tumor presentaba que no había compromiso del espacio linfovascular, 1.3 pacientes, ¿sí?, de probabilidades de que tenga ganglio positivo o metástasis ganglionar. Concordaba con los trabajos previos que le mostré. Bien, ¿cuáles son los primeros trabajos o los primeros que hablan en gran escala de ganglio centinela? Levenbach, nuevamente, del Anderson, ¿sí?, que lo hacía en forma laparotómica. Planté fue la segunda persona con más experiencias de la escuela canadiense en traquelectomías radicales y discípula de Daniel Darchan. ¿Y qué mostraban todos ellos? En trabajos retrospectivos, que tenían una, digamos, alta tasa de detección, ¿sí?, que tenían una buena tasa, ¿sí?, de falsos negativos aceptables y con un valor predictivo negativo casi cercano al 95%, con una sensibilidad del 85% casi. O sea, era elevado para hacer un trabajo retrospectivo y con las técnicas que se usaban. Bien. Después, ¿sí?, ¿qué vamos a ver? Este trabajo, ¿sí?, es de Daniel Aburrustum, del Memorial Sloan Kettering. El Memorial Sloan Kettering, junto con el MD Anderson, han sido los centros internacionales que han, digamos, empujado el ganglio centinela en cáncer de cuello y cáncer de endometrio. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron un trabajo, ¿sí?, prospectivo, donde tomaron 2 marcadores, azul patente y tecnesio, ¿sí?, contra el azul patente. ¿Y ellos qué encontraron? Que la tasa de bilateralidad, ¿sí?, era más alta cuando se utilizaba azul patente en combinación con tecnesio que solo azul. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra cosa ellos encontraron? Encontraron que el 85% de la detección de los ganglios centinela va a estar en la pelvis, entre la ilíaca externa, la ilíaca interna y la fosa obturatriz. Bien, ¿nosotros qué le debemos pedir a la anatomía patológica? Nosotros le debemos pedir que nos diferencie si nuestro ganglio es negativo, si nuestro ganglio tiene depósitos tumorales mayores de 2 milímetros, si nuestro ganglio tiene tumor entre 0,2 milímetros y 2 milímetros, lo que son las micrometástasis, o tiene lesiones tumorales menores a 0,2 milímetros, que son las ATC, Isolated Tumor Cell. Bien,
Entonces, ¿por qué? Este trabajo de Cibula, ¿sí? De la Escuela Europea, Cibula era el presidente de la ESGO, vio que cuando el tumor tenía micrometástasis y células tumorales aisladas, hasta un 15%, ¿sí? De estas pacientes no evolucionaban bien. ¿Qué se vio? Hizo en forma retrospectiva 645 registros, ¿sí? De pacientes que fueron sometidas a centinela, linfadenectomía pelviana completa y ultrastaging de los ganglios. ¿De qué ganglios? De los ganglios que eran negativos. ¿Y qué vio? Comparando sobrevida global, tiempo libre de enfermedad. Vio que las pacientes que tenían micrometástasis y macrometástasis, o sea, ganglio positivo, ¿sí? Evolucionaban peor que las que tenían ATC. Las que tenían ATC evolucionaban similar que las pacientes que no tenían compromiso ganglionar. Lo mismo, ¿sí? Pero en sobrevida global. En sobrevida global, ¿sí? Micrometástasis era igual que hablar de metástasis o de ganglio positivo. Entonces, ese es un concepto que hoy se está teniendo muy en cuenta. Micrometástasis en cáncer de cuello o ganglio positivo es lo mismo. No ITC. ITC sigue siendo igual que un ganglio negativo. Bien, esto dice, esta slide dice lo mismo. Entonces, ¿qué debemos decirle o solicitarle nosotros a nuestros patólogos? Nosotros debemos solicitar que le hagan, ¿sí? El ultrastaging y la inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque se vio que hay un 20% más de rendimiento que se le escapa, ¿sí? Si no hacemos el estudio serial de ultrastaging con inmunohistoquímica. ¿De acuerdo? ¿Y qué se nos van a escapar? Las micrometástasis. Y vamos a diagnosticar un 15% menos de ganglios positivos. Entonces vamos a estar identificando el centinela, resecando el centinela, pero si no lo estudiamos correctamente, no vamos a tener, digamos, un tratamiento adecuado. Acuérdense la primera diapositiva que les dije. El Centicol, ¿sí? Fue el primer estudio que habló del centinela en cáncer de cuello, ¿sí? Ven que la, digamos, incidencia de ubicación sigue siendo la misma, pero esto es importante, 5% ¿sí? de incidencia en lugares no convencionales, llámese lumboaórticos. Por eso, si uno no encuentra el centinela en la pelvis, debe ir a buscarlo al lumboaórtico. Esta fue la muestra, ¿sí? ¿Y a qué llegaron de conclusión? Ellos tomaron, ¿sí? Casos de pacientes con 1 a 1 con invasión del espacio linfovascular al 1B1. ¿Pero por qué al 1B1? Porque el 1B1 de este momento, ¿sí? Año 2011, era el tumor menor a 4 centímetros, el que hoy es el 1B2 nuestro. El 1B2 actual va de 1 a 2 centímetros, ¿de acuerdo? El 1B1. Y el 1B2 de 2 centímetros a 4. Y el 1B3 mayor a 4. Entonces ellos tomaron un 1B1, hoy homologable a un 1B2. ¿Y qué le hacían? Le hacían una técnica combinada, tecnesio y patent blue. Y después le hacían la resección laparoscópica de los centinelas y luego la resección de la linfadenectomía. Aquellos pacientes que presentaban ganglio negativo en el estudio anatomopatológico le hacían el ultrastaging. ¿Y qué detectaron ellos? Detectaron que la biopsia de ganglio centinela es solo confiable, ¿sí? Para eso sirve este trabajo, el Centicol, cuando el centinela es detectado en forma bilateral. O sea, si un centinela es detectado en forma unilateral, del otro lado uno está obligado, ¿sí? A realizar la linfadenectomía completa del lado que no se detecta. Bien. ¿Y cómo inyectar? Bueno, los protocolos, ¿sí? Van variando, pero la inyección, ¿sí? Es de aproximadamente 4 centímetros en el cuello y se debe inyectar en hora 3 y en hora 9. ¿De acuerdo? ¿Qué se dice hoy? Para tumores menores de 2 centímetros. Pero hay un trabajo de Cibula, ¿sí? En el cual él inyectó a todas las pacientes. La realidad es que uno cuando se va haciendo la curva, ¿sí? Y va haciendo su aprendizaje, le inyecta a todos. Y él detectó, ¿sí? En
forma similar cuando el tumor era menor de 2 centímetros, cuando el tumor medía hasta 4 y mayores de 4 centímetros. Por lo cual, para él la detección, sí, es similar en todos los grupos. Bien, ¿cuál es la técnica y los colorantes? La técnica, como les dije, ¿sí? Hora 3, hora 9. Cuando uno inyecta tecnesio, ¿qué es lo bueno? Que el tecnesio nos va a dejar un mapping, nos va a dejar una impresión. ¿Qué necesitamos? Y es medicina nuclear, hay que hacer otro paso más que la linfocentigrafía, ¿sí? La demora en el tiempo quirúrgico no es menor, necesitamos el gamma probe, ¿sí? Y los costos son elevados, pues necesitamos medicina nuclear. ¿Qué es lo bueno? Que la realidad, cuando lo rastreamos, es cuantitativo, nos va a dar un número, estamos cerca del centinela, ¿sí? Que se puede comprobar en forma extracorpórea, ¿sí? Y que podemos tener la imagen preoperatoria, ¿de acuerdo? Que si nosotros tenemos una ubicación lumbóortica, digamos, nos va a ser de mucha ayuda. Después, ¿qué más tenemos? Y tenemos los colorantes vitales, ¿sí? Como puede ser el Patent Blue, el isosulfán, el azul de metileno y por último la indocianina. ¿Estos cómo se inyectan? Se inyectan con una aguja, lo que serían, ¿vieron las agujas de bloqueo espinal? 22G o 18G. 2 centímetros, ¿sí? Hora 3, hora 9. Y así se ve con azul de isosulfán, con azul Patent Blue o con azul de metileno. Bien, ¿qué debemos avisar siempre que inyectemos azul? Que la paciente puede desaturar. Yo tuve un solo caso en el cual tuve que convertir la cirugía, ¿sí? Porque estaba haciendo una detección laparoscópica de un ganglio centinela y la paciente desaturó, digamos, bruscamente y no había forma, ¿sí? de compensarla. Bien, los azules eran, digamos, los estándar. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece un colorante que se llama verde de indocianina. El verde de indocianina puede ser verde o puede ser azul. ¿Pero en qué coinciden todos los trabajos? En que la detección con verde de indocianina es del 100%, ¿sí? Que tiene una sensibilidad del 100%, ¿sí? Que su valor predictivo negativo es del 100% y que tiene un mapeo bilateral que es alto. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día, la indocianina tiene la mayor tasa de, digamos, bilateralidad. Y para aumentar su rendimiento, a diferencia del azul, no hay que asociarlo, por ejemplo, con el tecnesio. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué es la indocianina? La indocianina es una molécula, ¿sí? Fotosensible que se une a la albúmina y que se desarrolló, obviamente, Kodak, ¿sí? Que tiene excreción hepática, por lo cual la paciente tiene que tener una función normal, ¿sí? Y que a 803 nanómetros, que es la luz que va a arrojar la cámara, ¿sí? Va a fluorecer. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que no infiltra los tejidos, ¿sí? Y que las pacientes con un BMI alto, que tienen mucha grasa en el pelvis subperitoneal, ¿sí? Y en los endometrios, sobre todo, que son obesas y algunas obesas mórbidas, ¿sí? Nos mejora la tasa de detección porque la cámara, ¿sí? Nos tira la luz y capta la refringencia. ¿Cuál es el problema? Los elevados costos. ¿Por qué? Porque para utilizar la indocianina, que hoy en día no es de venta libre, ¿sí? Y solamente se adquiere bajo protocolos de investigación, sí hay que contar con este sistema de CalStor. ¿De acuerdo? Que tiene 2 cámaras, una cámara normal y se activa y se desactiva la cámara de fluorescencia. ¿Y cómo es la imagen que se ve? La imagen puede ser variada. Puede verse en blanco y negro, si deja el ganglio solo en color vital. Puede verse el color normal y la indocianina en verde. Uno puede seleccionar el color y puede pedir que se tiña de azul, ¿sí? Y así se vería el ganglio ligeramente aumentado de tamaño, pero sin el arrojar el haz de 803 nanómetros, ¿sí? Como se vería una laparoscopía convencional. ¿Ven? La realidad es que se puede seguir todo el, digamos, el pedículo sí del ganglio, ¿sí? El vaso ganglionar y sacar el ganglio. ¿Qué tiene de bueno? Miren, que el ganglio ya fue realizada su exéresis, entonces uno mueve el ganglio y sabe que ese es el único tejido que está tomando
Y también uno puede tomar, digamos, este ganglio y en una gasita fuera del cuerpo, enfocarlo con la cámara y va a dar, a diferencia, ¿sí? Similar con el Gamma Probe que nos va a contar fuera del cuerpo, este nos va a hacer la luminiscencia fuera del cuerpo. Bien, para ir terminando con los trabajos y no aburrirlos, ¿sí? Este es un trabajo del 2017 que está muy bueno, que fue de Pedro Ramírez, ¿sí? Levenbach, del Anderson. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron un retrospectivo, ¿sí? De carcinomas de cuello uterino. 81 pacientes tomaron laparotomías, mini invasiva, laparoscopía y robótica, en el momento en el cual esto se hacía. ¿Sí? Cabe recordar, por si alguno no lo sabe, que desde principios del 2018 salió un estudio publicado por los mismos autores que se llama LAC, en el cual la cirugía mini invasiva de cáncer de cuello uterino queda, digamos, muy cuestionada porque incrementa la mortalidad por la enfermedad y disminuye el tiempo libre de enfermedad y la sobrevida global. Por lo cual, hoy en día, digamos, hay muchos centros que lo siguen haciendo, hay algunos centros que lo están haciendo bajo vías de, digamos, de trabajos, de trial, pero ese trabajo fue publicado por el New England Journal a fines del 18, y la realidad es que la mayoría de los centros del mundo han dejado de hacer en forma sistemática la cirugía de cáncer de cuello por vía mini invasiva. ¿Ellos qué estudiaron? Nada, básicamente sí estudiaron el peso, todos los parámetros, los tamaños tumorales, si era mayor o menor de 2 centímetros, si tenía cono o no, y ellos qué era lo que querían. Ellos lo que querían saber era la detección. ¿Qué factor podía alterar la detección? Y ellos lo que vieron, ¿sí? Es que ningún colorante, ¿sí? Tampoco, simples combinados, indocianina, como se dice que es la panacea del ganglio centinela, su tasa de detección era similar, 55 para azul solo, 67 azul y tecnesio, ¿sí? Y 57 para indocianina. Entonces la realidad es que para ellos no lo encuentran como un factor de detección, digamos, o de no detección determinante el colorante. Y vemos, ¿sí? Que ellos de vuelta también vuelven a repetir su estadística de encontrarlo en la pelvis por encima del 85%. ¿Qué fue el factor aislado que produce una disminución en la detección del ganglio centinela? El BMI. Ellos encontraron que en pacientes que presentan BMI mayor a 30, ¿sí? Estas pacientes tienen una diferencia significativa en menos, ¿sí? En la detección del ganglio centinela. ¿Y ellos qué vieron? Ellos lo que vieron es que en tumores menores de 2 centímetros, diferentes vías, diferentes pacientes previamente conizadas, no conizadas, ¿sí? Diferentes trazadores, no hubo diferencia, ¿sí? En la detección bilateral del ganglio centinela. Y que el 22% solamente de todas las pacientes que ellos estudiaron necesitaron ultrastaging con inmunohistoquímica. ¿Para qué? Para detectar a ver si había micrometástasis. Y solamente hubo un falso negativo. ¿Qué quiere decir? Aquella paciente que presentaba inmunonegativa, ¿sí? Y el ganglio había sido positivo. La realidad es que lo que ellos se plantean es que se puede estar pensando, después de todos estos trabajos, digamos, que hemos ido viendo, que el estándar de atención para el cáncer de cuello en estadios iniciales debería ir cambiando. Bien, este es un trabajo que yo hice, pues, a ver, la realidad es que yo hasta acá estaba hablando de trabajos que han publicado. Este trabajo, ¿sí? Yo lo realicé con el equipo, ¿sí? Y lo que queríamos ver era retrospectivo. Ya habíamos hecho un primer trabajo de centinela, ¿sí? Detección y ubicación, pero mezclando cuello y endometrio, y en este lo que hicimos fue analizar casos retrospectivos, ¿sí? De cáncer de cuello en estadios 1A1 y 1B1. La realidad que lo que hacíamos es la inyección en hora 3 y 9, ¿sí? ¿Y qué encontramos? Encontramos una tasa de detección bilateral del 78%, del 17% una detección unilateral, ¿de acuerdo? Y casi en el 5% no lo encontramos. Y la realidad es que lo hacíamos tanto por vía mini invasiva, yo acá lo puse, ven, tuvimos 19 mini invasivas, 42
laparotomías, ¿sí? Y vemos las complicaciones. Si las complicaciones en las pacientes que realizaron linfadenectomía pelviana fue mayores en aquellas pacientes, ¿sí?, que no realizaron que realizaron pelviana más centinela. Pero ustedes fíjense que en algún caso muy seleccionado realizamos solo centinela, ¿sí?, y estas pacientes no tuvieron, digamos, ninguna complicación. Pero la realización del centinela con la linfadenectomía no le agregó complicaciones al grupo de linfadenectomía solos por el colorante. ¿Mm? Bien. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver, ¿sí?, que estas pacientes, ¿sí?, sean correctamente estudiadas cuando encontramos los ganglios centinelas. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos que nuestros centinelas negativos tienen un 10% de micrometástasis, esto hace que estas pacientes tengan 8% de probabilidades de recurrencia, ¿sí?, versus las pacientes que presentan un ganglio centinela negativo del todo. ¿De acuerdo? Entonces, la micrometástasis es un factor independiente, ¿sí?, para la recurrencia y disminuir la sobrevida global en el cáncer de cuello de útero. ¿Esto cuándo lo vamos a saber? Y probablemente este año termine el estudio Centrix, ¿sí?, del Anderson, y en el 2025 termina el Centicol 3. Yo le mostré los resultados, ¿sí?, del Centicol 1, que fue el primer estudio prospectivo en cáncer de cuello y centinela. ¿Por qué podemos fallar en detectar nuestro centinela? Por varias cosas, ¿sí? Abu Rustum, que yo se los mostré en un trabajo, que es el jefe del Memorial Sloan Kettering de Nueva York, decía que el 80%, yo estuve en Chile con él en el 2015, y él lo que contaba es que el 80% de la detección está en la mano del que inyecta. Y ahora después lo vamos a ver en algún video, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquel que sabe hacer una linfadenectomía, ¿sí?, va a encontrar el ganglio centinela en forma más sencilla o menos sencilla, pero la mano del que inyecta debe ser la persona de más experiencia en la realización del ganglio centinela o la persona de mayor experiencia en el equipo quirúrgico. ¿Por qué? Porque inyectamos muy profundo, ¿sí?, va a pasar que no va a captar. Si inyectamos muy lateral, no va a ser representativo del tumor. Podemos inyectar muy anterior y vamos a tener, les puedo explicar que con azul se va a inyectar el tabique vésico-vaginal y no se va a poder ver nada, va a tener todo. ¿Sí? Que falle la difusión, que la paciente tenga muchas cirugías previas, por lo cual va a ser que el tejido conectivo pericervical va a ser muy denso, ¿sí?, que tenga tratamiento previamente radiante, ¿sí?, que hagamos una disección, digamos, desprolija, no sistemática, no cuidadosa, ¿sí? ¿Y qué vamos a pasar? Y va a pasar que rompamos los canalículos linfáticos y vamos a impedir que, digamos, el colorante sea captado por el ganglio. Que tenga un bloqueo linfático. Esto les contaba. El trabajo de Cibula marcaba, digamos, cualquier tamaño tumoral, pero sabemos que los tumores mayores de 4 centímetros, los bulky, pueden tener bloqueos linfáticos y eso hace que el centinela no sea detectado, me ha pasado. Y o drenajes aberrantes, presacros, ilíacos, lumbórticos, que no los vemos y no los vamos a buscar, entonces no aparece el centinela. Nosotros encontramos más o menos un 10% en un primer trabajo que hicimos, ¿sí?, de ganglio que marcaba a nivel lumbórtico. A pesar de encontrar los dos centinelas, si hay un ganglio que capta lumbórtico, también hay que resecarlo. Bien, y el centinela ya es considerado por el NCCN en el año 2016 para tener en consideración. Y hoy, en el 2020, el ganglio centinela sigue siendo recomendado, pero no es estándar. ¿Para cuándo? Cuando tenemos carcinomas, ¿sí?, de 1B1, 1B2 a 2A1. ¿Qué quiere decir? Tumores que comprometen la vagina, pero que son de tamaño pequeño. Y a estos pacientes están más fuertemente recomendados cuando el tumor mide menos de 2 centímetros, o sea, el 1B1. ¿Cuál es la inyección? La inyección que ellos, digamos, proponen son estas tres opciones. La realidad que nosotros nos quedamos con la del protocolo del Memorial, que es hora 3, hora 9. Bien, y siempre, siempre hay que realizar el estudio, ¿sí?, con inmunohistoquímica y, digamos, el estudio seriado del ganglio.
porque si nosotros no hacemos el ultrastaging, nos estamos perdiendo la micrometástasis. Y si nos perdemos la micrometástasis, podríamos haber elegido la mejor paciente, el mejor colorante y detectar el centinela bilateral. Pero la realidad es que no vamos a encontrar, ¿sí?, lo que va a cambiar el pronóstico en esta paciente. En endometrio la inyección es en el mismo lugar. ¿Y cuándo? ¿Sí? Lo debemos hacer en el cuello, ¿m? Y hay que hacer los lavados peritoneales. En el endometrio, en muchos momentos, hay muchos trabajos que decían que se podía inyectar por histeroscopía, si la imagen era polipoide en la base, o que también, ¿sí?, hay mucha pelea, porque muchos dicen que hay que inyectarlo en el fondo del útero, porque el drenaje del endometrio es más variado que el del cuello. Y es verdad, pero la realidad es que con las inyecciones cervicales la detección es alta, ¿sí? Y es muy similar, digamos, lo que nos ofrece el centinela en endometrio cuando se compara con la linfadenectomía en endometrio. O sea, los resultados son similares en positividad y en valores predictivos negativos. Por lo cual, si uno va a inyectar en endometrio, debe hacerlo también como si estuviera inyectando un cuello. ¿Qué podemos sacar de conclusiones? ¿Sí? A grandes rasgos, es que el centinela, ¿sí?, nos brinda beneficios. ¿Por qué? Tanto en menor morbilidad en los procedimientos como en la ultraestadificación en el ultrastaging. Hace que nuestra biopsia nos rinda un 15% más de los que nos rinde una linfadenectomía completa. Aparte, ¿sí?, nos permite diferenciar con inmunohistoquímica, ¿sí?, las MAC de las MIC. ¿De acuerdo? Y hay un 20%, ¿sí?, porque es muy difícil que la patóloga acepte, digamos, realizar la inmunohistoquímica a todos los centinelas. Bueno, no hacer inmunohistoquímica es como no hacer ganglio centinela. Y probablemente si nosotros tenemos una buena curva, tenemos una buena tasa de detección bilateral y una buena patóloga que nos mire el ganglio y nos procese el ganglio centinela, ¿sí?, la realidad es que capaz que podría llegar el momento en el que vayamos cambiando digamos, tratamiento. Bien. Ahora yo le quería pasar, si están de acuerdo, ¿sí?, 3 videos como para que ustedes vean cómo es la detección del ganglio centinela. El primero, ¿sí?, va a ser un video donde explica la inyección. ¿Tenemos tiempo, Jacqueline? Bueno. La inyección, ¿sí?, es, digamos, este no era, perdón. Este no era. La inyección, ¿sí?, es el kit de la cuestión, como diría Burrustún, de esta detección. Con una mala inyección no vamos a tener nunca una buena detección. ¿Sí? Entonces, la inyección idealmente es esta, jeringa de tuberculina, ¿sí? Carga 1 centímetro, ¿sí?, una buena exposición del cuello, esta paciente está conizada, esperemos que Facebook no nos baje la transmisión por la imagen, ¿sí?, e inyectamos submucoso, ¿sí?, 1 centímetro. Ven que es una aguja de bloqueo, 1 centímetro submucoso y entra fácil. Ven que les voy a acelerar. Ven que apenas se produce, ¿sí?, la salida de azul. No tiene que ser una catástrofe, que todo el azul se vaya, pues se pierde. Dejamos la aguja colocada, ¿sí?, y colocamos otra. Esta, como era, digamos, para ahorrar tiempo, ya colocamos 3 centímetros en esta. Ven que se curva la aguja, la fuerza que uno hace, porque inyecta a 2 milímetros de profundidad. La aguja es como que se curva, ¿sí?, se ve la fuerza, pero es no lo suficientemente, digamos, fuerte como para penetrar en la profundidad del cuello. ¿Ven? Ahí entra sin fuerza y ahí ven que se curva la aguja cuando uno quiere inyectar más profundo. Bueno, son los 2 milímetros, ¿sí?, que hay que penetrar en el estroma cervical. Bien, eso quería mostrarles. Después, se puede hacer, ¿sí?, por vía laparoscópica. Muy corto este, ¿sí?, pero la realidad que en cáncer de cuello ya la vía laparoscópica
no tiene indicación, ¿sí? Porque la vía mini-invasiva, salvo que ustedes, ¿sí?, tengan la posibilidad en el ganglio azul. Yo tengo la posibilidad de hacerlo solo con azul, no tengo indocianina, ¿sí?, y no uso el tecnesio, solo azul, y está a nivel, digamos, pelviano ese ganglio. Salvo que ustedes hagan una esterectomía radical vaginal, que es la operación de Yauta, en el cual existe la indicación ahí de realizar la linfadenectomía laparoscópica. Pero la vía laparoscópica, hoy por hoy, en cáncer de cuello, ¿sí?, ha quedado digamos, en desuso, ¿sí?, por esto que les contaba. Y acá tenemos un centinela laparotómico, que es un poquito más largo, dura unos 3 minutos, yo se los voy a acelerar igual. ¿Sí? En el cual la disección es muy, muy sistemática, muy prolija, ¿sí? Identificamos el canalículo, ¿eh? Esta es la arteria ilíaca externa, ¿sí? Acá estamos sobre el psoas, ¿sí?, y el nervio genitocrural, ¿de acuerdo? No resecar de más. A pesar de que nosotros, ¿sí?, a pesar de hacer centinela, también hacemos la linfadenectomía, porque el centinela no es estándar, ¿sí? No es tratamiento estándar en la estadificación del cáncer de cuello, ¿sí? Eso recuérdenlo, el centinela es muy bueno, nos da mucho rédito, ¿sí?, pero no nos reemplaza la linfadenectomía, ¿eh? Tiene que ser muy tranquilo, ¿por qué? Pues si se rompe el canalículo linfático va a tener todo de azul y chau ganglio centinela, ¿sí? No vamos a tener la detección. Entonces, seguimos, ¿sí?, disecamos de a poco, que no nos sangre, ¿sí? Seguimos buscando, esa que se asoma aquí es la vena ilíaca, ¿sí?, externa, que aquí se va para la pierna, aquí está el útero. Momento fundamental es cuando inyectamos el colorante. Le tenemos que dar el suficiente tiempo, ven, teñido de azul, para que el colorante difunda, pero no tanto tiempo para que nos pase, ¿sí? Acá hay una vía aberrante. Este es el lado izquierdo. La ilíaca, ¿sí?, la vena, se los adelanto un poquito. La disección bien sistemática. Ven que el tabique vésico-vaginal no está teñido. Ven cómo viene todo el canalículo, ¿ven? ¿Sí? Y después difunde. Entonces, ¿cuál es el momento? Cuando uno lo hace por vía laparotómica, debe hacer la laparotomía y antes de colocar el separador autoestático, debe ir a inyectar. Y después coloca el separador autoestático, empieza a separar el intestino, revisa el abdomen, ¿sí? Y después empieza, ¿sí?, el descenso vesical, liga los redondos, y antes de proceder a hacer histerectomía radical, uno se dedica a buscar el centinela. ¿Qué pasó en el MD Anderson? Una cosa muy, muy, muy rara, ¿no?, charlándolo con Pedro Ramírez. Ellos en un momento, si ellos hoy, ahí está el uretra cruzando, ¿sí?, ellos hoy hacen solo ganglio centinela en tumores menores de 2 centímetros. ¿Y qué pasó? Cuando empezaron a hacer solo centinela, ¿sí?, encontraron que aumentaron su tasa de detección en forma fantástica. ¿Y qué pasó? Claro, hacer una linfadenectomía pelviana, ¿sí?, completa, tiene su tiempo y lleva su tiempo. El centinela lleva mucho menos tiempo. Entonces, ellos, digamos, cuando encuentran el centinela en forma bilateral, evitan los tiempos de linfadenectomía pelviana. Entonces, se dedican más, ¿sí?, a la, digamos, a encontrar el ganglio centinela. Otra cosa, el ganglio centinela, ¿sí?, nosotros no lo congelamos. Lo único que hacemos es que el patólogo los mire y nos diga que hay tejido ganglionar. Sí, acá está el centinela, si lo ven. Que nos diga que hay tejido ganglionar. ¿Por qué no lo congelamos? Porque como queremos que ese ganglio después se le realice inmunohistoquímica, si lo congelamos, estamos perdiendo tejido ganglionar y estamos perdiendo la posibilidad de encontrar las MIC. ¿De acuerdo? Entonces, solo lo ve el patólogo para decir que tiene tejido ganglionar. Bueno. Bueno, Jacqueline, con esto finalizamos y
damos, digamos, abiertas las preguntas, ¿sí? Bueno, doctor, primero, antes de que pasemos a Jacqueline, vamos a Lucía, agradecer. Sí, sí, doctor. perdón, Primero no te vamos a veía. agradecer a todos los que están presentes aquí escuchando un día sábado a la tarde, que son bastante, más de 100 personas. También quiero agradecer a nuestra ingeniera responsable de la plataforma, a Marina, a nuestra secretaria, a Gaby, a la Sociedad de Ginecología Obstetricia de Tucumán por apoyar siempre en todo lo que significa el aporte científico a los médicos, a Seguros Médicos Municipales que nos ayuda desde el punto de vista económico. Bueno, ahora vamos a seguir con la doctora Jacqueline Charubi, que es docente de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de ginecología y vicepresidenta de la Sociedad de Ginecología, quien está a cargo de la coordinación de este webinar. Jacqueline, se va a hacer cargo de las preguntas. Pone audio, Jacqueline. Bueno, mirá, Sebastián, acá hay una pregunta del auditorio, después yo voy a hacerte algunas otras preguntas. Pregunta Natalia Romero si el estudio del ganglio teñido se hace intraoperatorio. Tenés silenciado el micrófono. Ahí lo activé. Tenés razón, ahí está. Yo para no... bueno, recién algo conté. La realidad es que esto ha ido variando para nosotros. Nosotros primero lo hacíamos la congelación intraoperatoria y que el patólogo nos dijera si era positiva o negativa. La realidad es que después con el tiempo y charlando con otros que hacen centinelas del país y de afuera, es que muchos no lo congelaban. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era que el patólogo lo mire y le diga, ¿hay ganglio o no hay ganglio? Porque si hay ganglio, ¿sí? Y el centinela va a ser estudiado como con la inmuno y con el ultrastaging, la realidad es que ese ganglio centinela va a rendirnos mucho más que la linfadenectomía y va a ser, digamos, homologable a nuestra linfadenectomía o representativo. Y si nosotros lo congelamos, ya estamos perdiendo parte del ganglio para hacer la inmuno, ¿sí? Y ahí el ganglio centinela tiene menos rendimiento. En los centros más grandes que hacen centinela, lo único que hacen es saber si tienen tejido ganglionar y si lo que está teñido es el ganglio, para saber que estamos sacando el centinela. Bueno, preguntan si tienen posibilidad de hacer ganglio centinela con tecnesio o solamente con azul de metileno, que no es un colorante idóneo. Si tiene quién. Ustedes, porque yo te escuché decir que solo Sí. están usando azul. No, a ver, yo uso azul, ¿sí? Yo uso azul patente, ¿de acuerdo? La complejidad, digamos, del tecnesio es mucho mayor. Y usar tecnesio solo no serviría, tendría que ser tecnesio más azul. Pero eso yo lo mostré que eran los primeros trabajos, ¿sí? Hoy en día, con el último trabajo que presentó el Anderson, ¿sí? Demuestra que con un solo colorante, combinación de tecnesio y colorante o indocianina, la tasa de detección bilateral hoy es similar. La realidad es que hoy, si uno tiene en el 2020 la posibilidad de utilizar indocianina, es muy superior, ¿sí?, al azul, ¿de acuerdo? Y no necesitaría para, digamos, realizarse azul más tecnesio para tener resultados similares, ¿sí? Pero a ver, si uno no hace centinela porque no tiene tecnesio y tiene azul, puede probarlo, ¿sí? La realidad es que la tasa de detección va a depender de la concentración del azul, lo ideal es al 2.5, ¿sí? Y de la inyección. Sí, la realidad es que puede tener una menor detección de bilateralidad el azul. ¿Mm? Lo ideal es hacerlo con los dos métodos o con indocianina. Con indocianina, ¿sí?, en Argentina solamente se aprueba en protocolo de investigación. Y tenés que Bien, tener una cámara que sale como $30.000. está. ¿No? Porque la torre Entonces ustedes lo hacen en tu servicio solo con el azul. yo donde hago
centinela, solo lo hago con azul. Bien, ¿y qué En todos los dilución? lugares. En todos los lugares. Preguntan qué dilución, que lo acabas de decir, ¿en qué 2.5. dilución tiene que estar el azul de metileno? No, azul patente. Perdón. 2.5. 2.5%. Acá hay otra pregunta. Si en la evaluación previa con TAC hay ganglios sospechosos, intentan igual hacer centinela. Si en ese caso realizan estudio intraoperatorio y suspenden la histerectomía si es positivo. Creo que hay un error de concepto ahí, pero... Sí, bueno, muy buena pregunta, pero ahí hay que aclarar algunas cosas. La FIGO hoy, desde el 2018, toma el estatus ganglionar como parte de la estadificación. Por lo cual... Sería el 3C. Exactamente. Sería, si es pelviano, un 3C1, y si es lumbórtico, un 3C2. Antes el lumbórtico era el 4, ¿sí? El 4B. La realidad es que ya al ser a mí una imagen mostrarme un ganglio o una adenopatía, ¿sí? Yo a esa paciente preferiría, si esa adenopatía es punzable, punzarla. Porque si yo tengo punción y es positiva, ya no necesito nada más, ¿sí? Es un 13-1 y esa paciente no es candidata a cirugía, va a quimiorradiación, por más que tenga un tumor pequeño, ¿sí? Por más que tenga un tumor que salió con un cono y es un 1-2. Si esa paciente tiene un ganglio y es positivo, punzado positivo, ¿sí? Es un 13-1 o un 13-2. Y otra opción puede ser que yo tenga la posibilidad de hacer un PET. Si tengo la posibilidad de hacer un PET y esa paciente, la realidad es que si el PET me hipercapta, va a ser un 3C y no es candidata a cirugía. O Ahora, sea, al 3C lo vas a diagnosticar solamente haciendo la punción, no con la imagen. y con la imagen es muy jugado, ¿sí? Es muy jugado. Se aconseja, mira, nosotros estamos haciendo una revisión para las nuevas guías de práctica clínica, ¿sí? Y todas, digamos, las guías te sugieren una punción, ¿sí? Histológica. Si no tenés la posibilidad de hacer una punción histológica, no tenés la posibilidad de hacer un PET, esa paciente, si vos encontrás una adenopatía grande o un conglomerado, ¿sí? Más que un centinela, vos lo que tenés que hacer es una laparoscopía, ¿sí? Y resecarle ese ganglio y confirmar si es un 3C. No sé si Bien. me expliqué. Sí. Pero con la imagen sola no. Con la imagen sola no está recomendado, ¿sí? De acuerdo. Dice otra pregunta, si la linfadenectomía la realizarían en otro tiempo quirúrgico con el posterior informe de la inmunohistoquímica. No. ¿Por qué? Porque como yo les mostré, todos los trabajos, ¿sí? Lo que hacen es centinela y linfadenectomía. ¿Por qué? Porque salvo que el centro diga, yo estoy en el protocolo en el cual Centrix, Centicol, ¿sí? En el cual, o un protocolo propio, ¿sí? En el cual uno le avise a la paciente que va a tomar al centinela como representativo de la linfadenectomía, ¿sí? Hoy la linfadenectomía debe seguirse realizando, ¿sí? Yo en el trabajo que les mostré, de 60 y pico de pacientes, en 9 casos hicimos solo centinela y se lo explicamos a la paciente y firmó un consentimiento, digamos, un consentimiento informado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque uno toma el centinela como representante de la linfadenectomía. Pero hasta que la FIGO no cambie, que es la Federación de Ginecología y Obstetricia y nos rige a todos, no cambie, ¿sí? El estándar de tratamiento sigue siendo la linfadenectomía pelviana. De acuerdo. Eso lo dije en uno de los primeros slides. El ganglio centinela no es estándar de tratamiento en el cáncer de cuello, ni en el cáncer de endometrio. Bueno, acá hay otra pregunta que ya fue contestada, que dice si el centinela sirve para endometrio, dijimos que sí, y el sitio de inyección del colorante dijimos que es el mismo. Sí, es el mismo. Hay muchos trabajos de eso y muchos dicen inyectar también en el fondo y en el cuello porque drenarían a lugares separados. La realidad es que todas las escuelas, ¿sí? En el mundo inyectan en el cuello. Bien. Después preguntan si la torre de Medtronic
que es tanto para la laparotomía como la laparoscopía, es más económica que la de Storz. Mirá, yo estimo que sí. Sí, Storz es lo más caro. Pero como torre para la parotomía. Claro, perdón, pone torre para la laparotomía como laparoscopía, pero es un error, debe ser de tipeo. Sí, la torre, calculo, no conozco, viste ya los precios de Medtronic y de Storz, pero Storz, digamos, siempre es lo mejor y está un pasito más arriba, por no decir varios pasos más arriba, es una primera línea, ¿sí? Claro. Y es la única que tiene para el verde indocianina, hasta donde yo sé. Bien. Preguntan si tiene un PET positivo y puede diagnosticarse un 3C. La otra opción es hacer una linfadenectomía laparoscópica extraperitoneal. PET positivo, Sí. que sería ya considerado un 3C, que ya dijimos que con la imagen sola Sí, no. está La bien. otra opción, dice acá, es hacer una linfadenectomía laparoscópica extraperitoneal. Si es una pregunta o es una afirmación. Si es una pregunta, si yo tengo un PET positivo, no le hago la linfadenectomía. Bien. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Las guías del NCCN del 2020 lo que dicen es que las pacientes que tienen conglomerados, ¿sí? ganglionares podrían beneficiarse, ¿sí? con una linfadenectomía laparoscópica, puede ser intra o extraperitoneal, o lo que se llama una linfadenectomía extraperitoneal laparotómica, ¿sí? que se aborda por el flanco. ¿De acuerdo? Podrían beneficiarse esas pacientes que tienen mucha enfermedad ganglionar, pero el tratamiento es quimiorradiación, no es cirugía. Bueno, preguntan cuánto sería el número para una curva de aprendizaje adecuada. 20 a 30. Estamos ahí, en un año lo hacemos. Qué suerte. Escúchame. No, 20 a 30 Después, centinelas. yo había apuntado algunas cositas para preguntarte si utilizan la linfocentellografía previa de rutina. No, ¿La hacen intraoperatoria? es que para eso tenés que usar centello. La realidad que nosotros no lo marcamos con tecnesio. Ok. ¿Cuáles son los protocolos para el mapeo ganglionar? El protocolo, Sí. no, depende con qué sustancia lo hagas, ¿sí? Es la cantidad de sustancia, la elección de la sustancia, la cantidad de sustancia, ¿sí? Tiene que ser un carcinoma que sea, digamos, indicación de realizar linfadenectomía, o sea, de un estadio 1A2 a un estadio 1B2, ¿sí? Actual, que es el tumor menor a 4 centímetros. Que la paciente no tenga, digamos, ninguna alergia conocida, obviamente, ni ninguna disfunción hepática o renal, la inyección de azul o de indocianina, y el momento de la inyección. El momento de la inyección es fundamental. ¿Por qué? Porque si es la laparotomía, tiene que realizarse una vez que se hizo la laparotomía, y si es la laparoscopía, una vez que se colocó el trocar principal. Bien. Si Y conoce, sí. si hay un método anatomopatológico estandarizado en cuanto al número de cortes y a la utilización de la inmuno. Sí, se los mostré. A ver, el protocolo hay que hablar con las patólogas. Yo creo que son cortes seriados cada 4 nanómetros. O micrómetros, no me acuerdo cómo es. Y sí, la inmuno, hay algunos que dicen hacer la inmuno a todo. No, la realidad es que lo ideal es hacerlo con hematoxilina de eosina, como dicen las guías, ¿sí? Y si la hematoxilina de eosina nos da negativo, hacerle a esos inmuno. Bien. Te pregunto si la bilateralidad es mayor para los tumores más pequeños. No, 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 no. La bilateralidad es un requisito fundamental e indispensable para decir que uno
toma como, digamos, categórico el centinela. Si no hay bilateralidad, no nos sirve el centinela, ¿sí? Si no encontramos la bilateralidad, al otro lado que no encontramos, hay que hacerle linfadenectomía completa. A ver, nosotros, te repito, hacemos aparte linfadenectomía completa. Pero para que Perfecto. sea representativo, el centinela tiene que ser bilateral. No alcanza con un centinela unilateral. ¿Sí? De acuerdo. Ahora, los ganglios centinelas más frecuentes se situaron en la fosa obturatriz e ilíacos internos. ¿Qué porcentaje en interilíacos? Mirá, más o menos es el 20% en los externos, más o menos, ¿sí? 16% en las obturatrices y 18% en los internos. Bien. ¿Sí? Pero Otra esas pregunta. son las publicaciones, digamos, internacionales, ¿sí? Por Sí. ejemplo, yo en la primera vez que hicimos un mapeo, ¿sí? Que fueron como 25 casos, pero tampoco teníamos, digamos, la experiencia, encontramos más chances de, o sea, encontramos un 9%, que la bibliografía internacional dice un 5%, de ubicación, digamos, extra típica, ¿sí? Que sería una ubicación lumboaórtica. ¿Encontraron metástasis en parametrios? ¿En qué porcentaje? Ya que los reportes dan más o menos de un 5 a un 22% en los estadios 1B y 2A. Mirá, a ver, yo no te puedo decir en qué porcentaje porque, digamos, no tiene mucho que ver con el centinela, ¿sí? El compromiso parametral. Sí sabemos que la realidad es que los tumores más pequeños, ¿sí? Hoy se está cuestionando mucho la parametrectomía. Yo creo que con ustedes tengo una charla, para no anticiparles demasiado, de Próxima. cirugía menos conservadora, más conservadora. Entonces, si les digo acá qué es lo que uno plantea, digamos, en estadios iniciales, es como que sacamos un poco la otra charla, pero es Está bien. baja, ¿sí? Es muy baja cuando, o sea, es muy baja dependiendo de qué. El compromiso parametral va de la mano con el compromiso linfovascular y con, digamos, el tamaño del tumor. Y se vio que es extremadamente baja el La compromiso metástasis. ganglionar, sí, el compromiso, digamos, intraparametral o de embolia parametral cuando el tumor es más chico de un 1 a 2. O sea, es un Bien. 1 a 1, un 1 a 2. Es ¿Y muy bajo. cuál es la última? ¿Cuál es el tratamiento adyuvante que hacen con ganglio centinela positivo? El mismo que con linfadenectomía positiva. El Bien. centinela, o sea, para recalcar, lo que nos brinda es conocer más el estado de la linfadenectomía. ¿Por qué? Porque una linfadenectomía completa, ¿sí? Se hacen 18 ganglios, 20 ganglios que uno reseque, 10 ganglios como mínimo, ¿sí? Esos ganglios se estudian a la mitad y se estudian solo con hematoxilina y eosina, ¿sí? Y capaz que en eso está el centinela. Entonces, si yo al centinela no lo estudio con el ultrastaging, va a pasar con un ganglio más de la linfadenectomía. Entonces, el centinela lo que nos brinda es dentro de la linfadenectomía, ¿sí? Decir, tengo ultrastaging, encuentro micrometástasis. Micrometástasis es igual en cáncer de cuello a, entre los que hacemos ginecología oncológica, decimos a macrometástasis. ¿Por qué? Porque disminuye la sobrevida global y disminuye el tiempo libre de enfermedad. La sobrevida global de una micrometástasis en cáncer de cuello es idéntica a una macrometástasis. ¿Sí? Bien. Entonces, el tratamiento adyuvante va a depender, ¿sí? Aparte, no solo del compromiso del ganglio, si en la pieza quirúrgica, para eso tengo compromiso parametral. Puede ser radioterapia, ¿sí? O quimiorradiación, dependiendo, ¿sí? También si yo tengo, aparte de centinela, tengo varios ganglios más comprometidos, y si aparte de centinela yo tengo compromiso parametral. Y si aparte de centinela, el tamaño tumoral, ¿sí? Es un tamaño, ¿sí? Mayor a 4 centímetros, que considere que tengo que realizar tratamiento adyuvante. O si capaz que lo que tengo son, no un parametrio positivo, pero tengo embolias en el tumor. ¿Me Sí. explico? Tengo embolias linfáticas, embolias perineurales en el tumor. Entonces todo eso me va a hacer, capaz que el centinela es negativo, ¿sí? Pero igual, con esas embolias yo sé que son factores pronósticos negativos. Ok. Bueno, presidente.
Bueno, muy bien, Sebastián. La verdad, excelente tu charla. Para todos los que están acá escuchándonos, que son especialistas en la parte de oncología ginecológica, fue extraordinario. Y para los que somos tocoginecólogos, importante también saber todos los adelantos que están habiendo. También cuando tenemos esta paciente, poder darle alguna explicación. Quiero agradecerte tu presencia. Sé que muy pronto también nos vas a volver a visitar, así que nos vamos a ver. Quiero agradecer a todos los que están detrás de la pantalla, a todos nuestros colegas que nos acompañaron un día sábado a la tarde, y nos vamos a ver pronto. Muchas gracias a todos. Sebastián, no sé si quieres despedirte. Sí, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber concurrido, sí, este sábado a ver la charla. Espero que les haya servido. Y bueno, en las diapositivas tenían mi mail por si necesitan alguna consulta, ¿sí? Una vez que se termine el webinar. Y bueno, y nos estaríamos viendo en las próximas. Quedan 2. Perfecto. Muchas gracias, Eva. Gracias, Lucy. Bueno, Muchas gracias. gracias. Saludos a Gracias a ustedes. todos. Evelyn. Buenas tardes. Gracias Hasta a luego. todos.